analizar cómo formar el tiempo futuro, cómo hacer oraciones con el tiempo futuro, mejor dicho, en 2 pasos. El primero con el going to y el segundo que es con el will. Vamos a ver el primer paso. Oraciones en futuro simple con el going to. Para eso necesitamos be, going to, más la forma básica del verbo. Y aquí les doy un ejemplo. Be, que está con color celeste, plus going to con rojo, y el verbo que vamos a utilizar les he puesto en color lila. En mi ejemplo tengo yo, she's going to swim later. Ella nadará después. Use to talk future plans. Nosotros utilizamos el going to para expresar oraciones futuras que están planificadas. Por ejemplo, I'm going to visit my grandparents next week. Voy a visitar a mis abuelos la semana que viene. Eso es algo que ya lo tenía planificado, por lo tanto, cuando expreso esta oración, utilizo el going to. Tengo otro ejemplo. I'm going to eat at the restaurant again. No voy a volver a comer en ese restaurante. Fue terrible. Fíjense que aquí estoy utilizando no solamente el going to en forma positiva, sino también en forma negativa. Entonces, puedo realizar oraciones en futuro en forma positiva y en la negativa tengo que añadir la palabra not para que la oración sea, otra vez vuelvo a repetir, negativa. También se puede usar para hablar de predicciones sobre el futuro si es que están basadas en evidencias existentes, Por ejemplo, look at those black clouds. I think it's going to rain. Fíjense entonces, por ejemplo, dice, no, mira esas nubes negras, y como yo estoy viendo las nubes negras, estoy prediciendo que porque ya las nubes están negras va a llover. Entonces esa es una predicción hacia el futuro con evidencias existentes, ¿no? Y ahí podemos ver la imagen. Siguiente. Tenemos el futuro con will. Se puede utilizar la forma corta, apóstrofe, LL, en este caso vemos acá. Y para hacer oraciones con will, nosotros necesitamos will más un verbo. En mi ejemplo he colocado, she will swim tomorrow too. Ella nadará mañana también. La misma oración puedo escribir utilizando solamente la contracción, ¿no? Y en este caso quedaría, she will swim tomorrow too, que significa exactamente lo mismo. Ella nadará mañana también. Normalmente se usa cuando estás haciendo predicciones sobre el futuro, pero si es una predicción general y no se basa en evidencias existentes. Entonces podemos utilizar nosotros el will para hacer oraciones en el futuro, pero que no tengan evidencia existente, o sea, algo que al momento nosotros podemos predecir. Por ejemplo, you will meet a tall, dark, handsome stranger. Conocerás a un hombre alto, oscuro y guapo. Esa es una predicción. In the future, children won't go to school. En el futuro los niños no irán a la escuela. Esa es otra predicción, ¿no? Que no está basada en evidencias existentes. Tenemos otro ejemplo. I think the sun will become a red in 2 billion years time, ¿no? Aquí estamos prediciendo nosotros que el sol será muy gigante dentro de 2 billones de años y solamente nos basamos en predicciones que se nos ocurren a nosotros, pero que no están basadas en evidencias existentes. ¿Okay? También podemos usar cuando se toma una decisión en el momento de hablar. Por ejemplo, oh no, it's raining. I think I will take a taxi. ¿No? Aquí en español se los he colocado. Dice, oh no, está lloviendo. Creo que tomaré un taxi. Otra oración. On the phone is ringing. I will get it. El teléfono está sonando. Yo contestaré.
¿no? Es algo que se nos ocurre al momento. Vamos a seguir trabajando entonces, viendo algunos errores comunes que podemos ver mientras uno va tratando de aprender a hacer oraciones utilizando el futuro con el going to. Uno de los errores más comunes que la mayoría cometemos al empezar cuando estamos haciendo oraciones en futuro, utilizando el going to, en este caso, es olvidarnos de colocar el verbo be, el auxiliar be, en este caso be. Por ejemplo, en las formas que conocemos cuando vamos a hacer nuestra oración, conjugándolo con un sujeto. Am, is, are. Por ejemplo, vean acá, tengo una oración que está incorrecta. I'm going to visit them tomorrow. Entonces, esta no es una oración correcta en futuro porque acá no estoy colocando, en este caso, como estoy usando el sujeto I, tiene que ser como está en la parte de abajo la oración. Ahora ya está correcta. I'm going to visit them tomorrow. Ahora sí significa voy a visitarlos mañana. Si no tiene am, is o are de acuerdo al sujeto que vas a utilizar, la oración no va a estar correcta en futuro. Otro error común es olvidarnos. Ya hemos colocado todo y nos olvidamos colocar el to cuando usamos el going to. Entonces, por ejemplo, fíjense en la oración, she's going to take that test again. Acá no hemos colocado to, por lo tanto nuestra oración está mal escrita gramaticalmente. Entonces, she's going to es lo correcto. Siempre tiene que ir el to antes del verbo. She's going to take a test again. Entonces, ahora sí dice, va a rendir el examen de nuevo. Muchas veces nos olvidamos, ya sea en la primera de acá, colocar el be, o otro error común, olvidarse el to en las oraciones. Entonces, ya nuestra oración gramaticalmente está mal escrita. Usar la forma del verbo con ing en vez de la forma básica con going to o will. Ese es otro error común también que se ve mucho cuando estamos haciendo oraciones, que nosotros pensamos que el going to es utilizar el ing, entonces muchas veces metemos ing dentro del verbo, ¿no? We will win the match, ¿no? Entonces estamos haciendo acá una oración, pero no está correcta. Lo correcto es he is going to win the match. Esa también es otra forma incorrecta, ¿no? He's going to win in the match. Esto sería otra forma incorrecta, perdón. Y lo correcto, ahora sí, ya sería he will win the match, ¿no? Esta ya sería la forma correcta. He will, el will más el verbo win, sin añadir ing, ni en la forma con will ni con el going to. Entonces, ahora sí dice va a ganar el partido. Agregar to cuando se usa will. Ese es otro error común que podemos encontrar. Es agregar el to cuando voy a usar will. Cuando usamos el will no agregamos ningún to. Entonces, pero muchas veces nos equivocamos y utilizamos esto. Entonces, esto está incorrecto. They will to be sorry. Eso está mal escrito. Lo correcto es they will be sorry. Se arrepentirán, ¿no? Esa es la forma correcta de utilizar. Acá les voy a dejar dos plantillas. En la primera, para que ustedes puedan ver gramaticalmente cómo se forman oraciones en futuro con will, en forma afirmativa, en forma de pregunta, cómo se responde cuando hacemos una pregunta con will en forma afirmativa y en forma negativa, y también cuando hacemos oraciones o preguntas, en este caso, utilizando una palabra interrogativa, siempre va a ir primero la palabra interrogativa, luego will, sujeto y el verbo que vayamos a usar y el complemento. En este caso también cuando usamos la forma afirmativa y la forma negativa para hacer oraciones, siempre colocamos un sujeto, will not o won't, que es la contracción, el verbo que vamos a utilizar, ¿no? Y si vamos a añadir un complemento, también lo colocamos. Para hacer la pregunta, hay preguntas que utilizamos solamente con will. Luego tenemos ahí nosotros el sujeto del que vamos a hablar y el verbo. Y cuando nosotros tenemos oraciones o preguntas, con will al iniciar,
La respuesta va a ser corta, yes o no. Y acá les dejo esta tablita para que ustedes puedan revisarla con calma. Acá tengo otra tabla en la cual también les dejo el going to para hacer oraciones en going to en forma afirmativa, negativa y pregunta, ¿no? Esta es una tabla de gramática de referencia para que ustedes puedan guiarse para hacer las oraciones. También para la forma afirmativa, tanto como para la negativa, vamos a utilizar un sujeto, podemos utilizar un pronombre o podemos utilizar directamente el nombre de quien se vaya a hablar. La conjugación del be, am, are, is y going to en forma afirmativa o not going to en forma negativa con el verbo cualquiera sea el que vayamos a usar. Cuando hacemos preguntas, fíjense que cuando hacemos preguntas aquí va a haber un cambio de lugar a la primera tablita que les mostré. Primero va a ir el be, después va a ir el sujeto y luego colocamos el going to y el verbo. Entonces, si comparamos la tabla primera con la segunda para hacer preguntas, nos damos cuenta que los sujetos van a quedar en medio del verbo to be y el going to, ¿no? Y cuando tenemos oraciones con going to que empiezan directamente con el verbo, con el be, nosotros colocamos sí o no. Y ahí les dejo los ejemplos. También podemos hacer oraciones o podemos hacer preguntas utilizando el be, pero con una palabra interrogativa que le va a anteceder. Y cuando tenemos palabra interrogativa, nuestra respuesta va a ser mucho más completa de acuerdo a la información que nos están pidiendo. Bien, espero que estas tablitas les vayan a servir. Muchas gracias.